Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esa serie de inquietudes donde seguramente está requiriendo usted la ayuda de un profesional. A partir de este momento le invitamos para que se conecte con nosotros a través del 310-245-8548. A partir de este momento usted también puede llamar al 648-4820. Recuerde, en WhatsApp nos puede enviar mensaje de texto, mensaje de audio o video. A propósito, pues hoy vamos a estar trabajando un tema que en video nos han estado enviando desde la ciudad de Barranquilla, donde vamos a estar tratando una situación delicada que allí vivió una persona en temas de salud. Hoy el tema importante del día serán esas negligencias médicas o situaciones que se presentan con el sistema de salud, y para eso, por supuesto, tendremos a un especialista invitado que estará respondiendo sus inquietudes y atendiendo lo que será este caso que estaremos tratando el día de hoy. Doctora Marlene Murcia, muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia. Nuevamente hoy en su programa Actúe en Derecho vamos a iniciar con un tema bastante difícil, bastante complicado, y son las presuntas negligencias médicas que pueden resultar muy dolorosas para las familias, para las personas que las padecen. Así es, vamos a estar trabajando esas temáticas, el mirar la diferencia entre la negligencia médica y la administrativa, que a veces se confunden mucho y pues utilizamos la misma terminología. Pues queremos mostrarles un poco acerca de la situación y entrar en materia en lo que es hoy en Actúe en Derecho. Se conoce como negligencia médica a aquella asistencia inadecuada o errónea de carácter médico o en el ámbito hospitalario que tiene como consecuencia un daño y perjuicio para el paciente. Entre las causas más comunes de negligencias médicas está la mala administración de medicamentos, negligencia odontológica, errores en intervenciones quirúrgicas y o en el tratamiento, retraso y error en el diagnóstico, el llamado paseo de la muerte y errores en cirugías estéticas. Bueno, y para este tema, hoy nos acompaña el abogado Henry Reyes, quien está precisamente en toda la disposición de atender sus inquietudes y de analizar el caso que hoy vamos a estar tratando en la tarde de hoy. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a estar entonces revisando esta situación y debo hacerle la primera pregunta, abogado. ¿Cuál es la diferencia entre la negligencia médica y la negligencia administrativa? Son esas como dos inquietudes que se generan. La gente siempre dice, hay una negligencia médica, pero resulta que ahí no ha intervenido siquiera el médico y ya lo están condenando, y depende a veces de las instituciones o de las EPS. ¿Cómo podemos diferenciar eso como para darle un inicio y una claridad a los televidentes? Bueno, lo primero que uno debe aclarar en este caso es el tema de la responsabilidad, ¿sí? Una cosa es la negligencia y otra cosa es la responsabilidad. La negligencia es uno de los muchos requisitos que se necesitan para que el juez declare que alguien es responsable. Ser declarado responsable conlleva una obligación, que es la obligación de reparar. Esto es restituir los daños que le fueron ocasionados a alguien. La negligencia, que puede ser por parte de la EPS, por parte de la IPS o por parte del profesional, es un comportamiento inadecuado, el incumplimiento de deberes que le asistían al profesional por el cumplimiento de su lex artis, que es la ley del artista, digamos la ciencia médica, y que desenlaza en un daño, ¿sí? Eso quiere decir que para ser declarado responsable se necesitan tres elementos: el daño, el nexo causal y la conexión, y pues la atribución jurídica, que es lo que tú llamas negligencia. Okay. ¿Bien? Entonces, no basta con que exista solo negligencia, el error médico o el error... No está bien entonces decir siempre negligencia, porque no, es hablar de responsabilidad. Responsabilidad médica es el término adecuado, porque cuando tú dices que un médico o una IPS es declarado responsable, significa que este es llamado a reparar, y esa es la diferencia fundamental. Muy bien, pues vamos a revisar el caso que tenemos de una televidente que nos ha enviado a través de WhatsApp, a través de otros medios, para recibir y escucharla. Ella desde Barranquilla se comunicó con nosotros y pues queremos, por supuesto, darle las cámaras de Actúe en Derecho para que cuente su situación y sea asesorada por nuestros especialistas. Esto nos contó. Hola, mi nombre es Rina Cantillo, tengo 40 años, padezco de neuralgia del trigémino. En el año 2014 me realizaron una cirugía por problemas de sinusitis
me realizaron una turbinoplastia y una resección de quiste en el seno maxilar superior derecho. Posterior a dicha cirugía, empecé a manifestar una sensibilidad del lado derecho de la cabeza y cara. No podía presionar este lado para dormir porque sentía que inmediatamente algo acá adelante, una presión horrible, se quería salir, inclusive como si fuera a reventar. Esto de aquí se me coloca rojo, hinchado, no me lo puedo palpar, me duele. Empecé con sensibilidad en la encía, dolor, problemas para cepillarme, dolor en el oído, inclusive los ruidos fuertes me molestan, molestia en el ojo, todo el lado derecho de la cabeza. Seguí con ese padecimiento. El doctor que me operó el otorrino me decía que se debía al postoperatorio, que debíamos esperar inicialmente 6 meses a ver cómo evolucionaba. Pasaron los 6 meses y seguía peor. Entonces me decía que no, que había que esperar por lo menos hasta el año, que hasta el año se podían haber inconvenientes. Pasado el año y algo y todavía nada, es cuando él por fin decide mandarme al neurocirujano, que es quien me diagnostica con neuralgia del trigémino. Con este diagnóstico proceden a realizarme tratamientos de neurolisis y de radiofrecuencia, pero la mejoría obtenida con estos procedimientos realmente fue muy poca. Podía durar si acaso 3 o 4 días con dolor mínimo, pero realmente el dolor no desaparecía. Razón por la cual decide practicarme la cirugía de descomprensión neurovascular del nervio trigémino, que me fue practicada hasta el octubre del año 2018. Ya para esta fecha, que estamos en marzo de 2019, tuve control con medicina del dolor, pero al parecer la cirugía no ha tenido, desafortunadamente, la mejoría que se esperaba, porque aún tengo padecimiento del dolor, es muy fuerte, tengo problemas para dormir, tengo problemas para cepillarme, problemas para comer, a veces me molesto mucho para hablar, permanezco con el dolor es permanente y cuando me da muy fuerte me molesta, inclusive ya sea para girar el ojo o para hablar, para cosas muy mínimas. Algo que me preocupa bastante es el por qué me ha afectado parte de acá del cuello y el brazo derecho, del mismo lado que tengo la neuralgia. Inclusive tengo problemas para mover estos dedos, ya sea para estirar la mano o para hacer fuerza. Inclusive tengo problemas para hacer cualquier actividad con esta mano. Es un padecimiento de verdad bastante crítico. Es un dolor muy fuerte, insoportable, como les digo. Tengo muchos problemas para dormir. Tomo cantidad de medicamentos, tomo carbamazepina de 400 2 veces al día. Me ayudo con gabapentina. Adicionalmente tomo también dulocetina para que me ayuden para dormir, pero aún así lo que puedo lograr dormir son 2 horas seguidas, me despierto y como pueda que no duerma más y pueda que ya duerma, logre conseguir dormir después unas 2 horitas más, pero así simplemente me da sueño, pero el dolor es mucho más fuerte y no me permite dormir. Muchas gracias. Bueno, doctor Henry, ya oímos a nuestra televidente, un caso bastante complicado. ¿Cómo saber si fue negligencia médica? ¿Qué material probatorio necesita ella para que pueda endilgarse una responsabilidad? Bien, eso que dices es uno de los elementos más relevantes en un juicio de responsabilidad y más difícil, porque como ustedes saben, pues la ciencia médica no es una ciencia exacta, ¿sí? No es una ciencia que determine frente a un caso específico, frente a una patología, un medicamento, un tratamiento que inmediatamente va a tener un resultado en la cura del paciente, ¿sí? Existe algo que se llama la ley curativa del cuerpo humano y es que cada cuerpo humano funciona de forma distinta. Precisamente por eso los tratamientos, por eso las medicinas tienen contraindicaciones, ¿listo? Frente a la pregunta específica que me haces, es necesario aportar a un proceso de responsabilidad médica estudios que demuestren cuál era el comportamiento que debía seguir el médico, cuáles son los posibles riesgos que tiene este tipo de intervenciones, cuáles los riesgos ajenos o los resultados ajenos a este tipo de intervenciones y cuándo no deben sucederse, ¿listo? Eso implica aportar
por ejemplo, estudios, aportar un peritaje, ¿sí? Un experto que indique si hubo o no hubo un error en el procedimiento médico, y además testimonios de los médicos que practicaron el procedimiento y los interrogatorios de parte de aquel que está siendo investigado, pero que fue el que practicó el procedimiento. Bueno, cuando no se puede probar el error en el procedimiento, porque los médicos normalmente terminan un procedimiento y dicen que fue un éxito, pero después aparecen las secuelas, ¿es más complicado probar la negligencia, la responsabilidad? Pues digamos que siempre es complicado, porque hay 3 situaciones diferentes, ¿listo? Y me gustaría como explicarlo un poco para que haya claridad al respecto. Lo primero es determinar cuáles son las posibles consecuencias negativas que tiene una enfermedad sobre la salud humana y sobre la integridad humana. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un juicio de responsabilidad, lo cierto es que la persona no estaba saludable, ¿bien? Y entonces, ¿hasta qué punto la intervención del médico es la responsable por el padecimiento que está sufriendo el paciente? Eso es lo primero que tú tienes que indagar. Segundo, ahora, los procedimientos tienen siempre riesgos, ¿listo? Y esa es la razón por la cual existe el consentimiento informado. Tú debes, en esa medida, como médico, manifestarle al paciente cuáles son las listas de riesgos que pueden sucederse por parte de un procedimiento. Una vez le manifiestas eso, puede ocurrir que de 10 millones o de 1 en 1 millón de casos, tú corriste con la mala suerte de que tu cuerpo no se curó como se esperaba y ocurre un impasse, una afectación, una patología. Si el médico te manifiesta esto y tú lo aceptaste, pues el traslado del riesgo es para ti, ¿bien? Y en esa medida tienes que sufrir con ese riesgo. Lamentablemente la ciencia no es exacta. O sea, que al principio se le haya dado una claridad total de las cosas que podrían suceder posteriormente a la intervención, que se haga una claridad, es lo que hace que se quite o se reduzca la responsabilidad sobre el profesional en este caso. Exactamente, se reduce la responsabilidad. Eso no indica que esto es una patente de corso para el profesional para cometer errores, para nada. ¿Qué ocurre cuando un médico comete un error y es consecuencia de este error el padecimiento de la persona? En esa medida el médico sí debe responder. No hay ningún consentimiento informado que lo salve de errores, ¿bien? Ese es el punto. Ahora, cuando el médico comete un error, hay que mirar el nivel del error, ¿sí? Porque obviamente estos son personas que son seres humanos y en esa medida, pues la obligación que ellos tienen es una obligación de medio y no una obligación de resultado, como pues ustedes deben comprender. Abogado, vamos a darle paso a un televidente que a esta hora se comunica con nosotros al 648-4820. Señora Mariela Barajas, cordial saludo. ¿Cómo le podemos ayudar? Bienvenida a Actúa en Derecho. Sí, buenas tardes. Señora. Mira, hágame un favor. Es que yo tengo un hermano que tiene con el seguro Salud Vida, ¿no? Resulta que a él le formularon una radiografía para la cuestión de la cadera. Es que él tiene problemas de que tienen que hacerle un trasplante de cadera, pero que ya hace como 2 años habían pasado papeles, entonces que ya le aceptaban, que ya no le aceptaban. Bueno, empezamos otra vez porque él, pues ahí con unas pastillas que es lo que le dan para aguantar el dolor. Hace como 2 meses le formularon que una radiografía de la rodilla, no sé qué, bueno, con la clínica Guane de Floridablanca está el problema. Resulta de que ya lo habían mandado preparar para esto, cuando en la noche que le tocaba tomarse hay un jarabe para eso, que no, que el aparato se dañó, que no sé qué, que más tarde lo llamamos a ver a dónde se puede mandar. La semana antepasada lo mandaron, que esté pendiente, que con carne, que van a hacer allá una cuestión con carne para que lo atiendan. Bueno, pasó toda la semana, el pobre muchacho ahí está tendido en una cama porque la rodilla está supremamente inflamada, no puede caminar. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Yo vivo aquí en Bucarica, tengo que dejar a mi mamá sola, es una viejita de 88 años, corra para ver de mi hermano a ver cómo sigue. Entonces me dice, hermana, vaya hasta la clínica Guane, en el 6º piso yo dejé unos papeles y me dijeron que ya me iban a llamar. Fui y hablé con una doctora que se llama Ingrid. Me dijo, le dije, doctora, vengo para ver qué fue lo que pasó con lo del CASME para la radiografía de mi hermano. Mire, yo aquí traigo esta fotocopia que supuestamente él me dejó para traer. La doctora agarró los papeles, me dijo, no, es que con CASME ya no pudimos hacer convenio, que no sé qué, es con Alianza Diagnóstica. Tranquila que yo ya le voy a solucionar eso, esto yo lo traje el martes. Que ayer no solucionaban eso. Ayer me dieron un número de un teléfono ahí con una extensión que nunca la contestan. Esta mañana mi hermanito, como pudo, por ahí le contestaron que en 10 minutos le daban razón. Vamos ya para terminarse otro día y nada. Ahí esa negligencia o esa causa, ¿de quién es?
Bueno, doña Mariela, muchas gracias por comunicarse con nosotros al 648-4820. Frente a estas situaciones administrativas, entiendo yo, porque hasta ahora no ha intervenido ningún profesional, ¿qué debería hacer un usuario, abogado? Muy bien, esto es bastante común en el sistema de salud colombiano, ¿cierto? Que existen cargas desmedidas administrativas que debe cumplir el particular para que le presten el servicio. Estas cargas igual, pues evidentemente, como en cualquier prestación de servicio, uno debe cumplirlas porque son los trámites internos de estas entidades. Pero una vez tú cumples con estas cargas, si el procedimiento no se está realizando o tiene una demora desmedida, existen diversas herramientas que están primero por la vigilancia administrativa que ejerce el Ministerio y la superintendencia sobre estas entidades, sobre estas IPS y estas EPS. Entonces, digamos que esa es la primera herramienta a la que se puede aproximar doña Mariela presentando quejas. Toda IPS, a la Supersalud. Sí, exacto. Toda IPS, toda IPS, toda EPS tienen buzones de quejas, ¿listo? Donde ella puede presentar lo que se conoce como una PQR, que en todo caso es asumido como un derecho de petición y la entidad tiene el deber de contestar cuál es la demora, cuál es la razón de la demora y cuándo se va a practicar el procedimiento. Ahora, al mismo tiempo puede presentar una queja con el Ministerio de Salud y con la Superintendencia justamente para que hagan un procedimiento y revisen lo que está haciendo esta entidad para ver si está cumpliendo con los procedimientos de conformidad. Y finalmente, si nada de esto funciona, si debes trasegar la parte administrativa, debe recurrir a una tutela para que un juez le ordene al representante de la entidad obligada que practique el procedimiento. Mire, conocemos cualquier cantidad de casos, abogados, con tutelas, con desacatos, con órdenes de arresto, abogada, y ahí no pasa absolutamente nada. Esta problemática del sistema de salud, o no sé si la justicia está siendo un poco permisiva con ellos por ser las grandes entidades, porque no vemos nunca verdaderamente que alguien termine pagando en una forma contundente y que genere un ejemplo para el resto de las EPS. Realmente han sucedido casos en los que no ha sido efectiva la tutela, pero en la mayoría de las veces la tutela es efectiva. Ahora la superintendencia tiene nuevas circulares, ahora tiene un poquito como más de fuerza, de dientes para sancionar, porque antes de pronto todo el tema era como muy administrativo, pero ahora la superintendencia tiene más fuerza, más dientes para sancionar y lo está haciendo. Entonces, ahora más que la tutela, primero debemos agotar el tema con la superintendencia, porque los jueces muchas veces también llegan a un punto en el que no pueden ordenar más. No es que la justicia no actúe, es que el juez llega a un punto en el que no puede trascender el límite que le pone ya el mismo derecho. Pero no se ejecutan las penas. A lo que voy es, hay orden, hay desacato y hay incluso orden de arresto y no pasan. ¿No ve usted, cuénteme cuál es el primer gerente de alguna EPS a nivel nacional que haya pagado cárcel por cuenta de la desatención y la falta de buena prestación del servicio a un usuario? No le hemos reportado. Sí, también es cierto que se lo pasarían en la cárcel, no saldrían, porque son muchas las tutelas y muchos los desacatos. Yo pienso que también eso es lo que de pronto detiene a la justicia como para no actuar. Lo que pasa es que la responsabilidad en los desacatos es de carácter subjetivo, ¿sí? Eso indica que debe existir la posibilidad para el representante legal de cumplir la orden dada por el juez. Ahora, si el representante legal demuestra que ha realizado todos los procedimientos, pero que en efecto digamos, hay una falta de recursos financieros, un tema económico que no puede cumplir la orden dada por el juez, en esa medida no se le puede imponer una responsabilidad subjetiva porque no es, digamos, una situación voluntaria, sino es la imposibilidad del cumplimiento. Y esto significa, o esto se traduce en que nosotros como sociedad debemos revisar el tema de cómo estamos diseñando nuestro sistema de prestación de servicios de salud y en esa medida, pues, exigirle a nuestros dirigentes que cumplan con sus obligaciones y establezcan un sistema que realmente funcione, que permita a las personas pues solucionar las problemáticas, las patologías que les surgen de una forma mucho más humana. Y también estamos ahí frente a uno de los principios del derecho, digamos así, y es que nadie está obligado a lo imposible. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, si el representante legal de una entidad no tiene recursos, logra demostrarlo, no está obligado a lo imposible.
Bueno, vamos a atender un mensaje a través de WhatsApp que nos envían al 310-245-8548 para que los abogados le den respuesta. Decimos lo siguiente, dice el televidente lo siguiente. Muy buenas tardes. ¿Qué requisitos se puede demostrar que hubo negligencia por parte del área administrativa del seguro de la Policía Nacional? Ya que mi hijo tiene el seguro de la Policía Nacional y lo retiraron 2 años y después lo volvieron a activar. Él estaba en tratamiento por una enfermedad hepática crónica y es asmático. Muchas gracias. En este caso, ¿qué le podemos decir al televidente, abogado? Ahí entiendo que algo pasó en ese tiempo en el que no tuvo el Sí, servicio. la señora se refiere a que tal vez por haberlo retirado, la condición empeoró y ahora es asmático. Exacto. ¿Cómo analizamos esto, abogado? Pues bien, primero digamos que no me queda del todo claro el caso que está planteando la persona, en qué sentido fue retirado del seguro, por ejemplo, o si se refiere tal vez a que fue dado de alta de la entidad y que precisamente por eso ella considera que se agravó su situación de salud. Nuevamente, es que el tema de la responsabilidad médica es un tema probatorio que es bastante arduo porque es una ciencia que no es exacta, ¿listo? Frente a eso, entonces, lo primero que uno debe indagar es si en efecto la razón por la cual se agrava la condición de salud del paciente es justamente por la negligencia de retirar a la persona de la institución que le presta el servicio de salud o es una cuestión natural de la enfermedad que está padeciendo. No es normal que se retire por parte de la entidad, o sea... Eso es lo que no entiendo, ¿cómo es posible si se le estaba prestando el servicio sea retirado? Digamos que es lo que no entiendo. Es que suele ocurrir en algunos sistemas de salud, por ejemplo en el ejército, en la policía, que los hijos son beneficiarios. De pronto en el sistema no aparecen. Entonces tienen que iniciar todo un proceso administrativo para que vuelvan a aparecer, porque es que nunca debieron haber sido retirados. Entonces son como fallitas administrativas. Ah, listo, entiendo. Bien, entonces ahí hay dos situaciones. Lo primero, la falla administrativa es juzgada y sancionada por las entidades administrativas encargadas de vigilar a estas entidades que prestan el servicio de salud. Eso es un tema, ¿listo? Y el otro tema es si en efecto el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales fueron la causa de la enfermedad o que se agravara la situación, ¿listo? O que pasara a ser asmático, o sea, ya un tema más complicado. Y permanente. En esa medida, si logra demostrarse esto en un juicio, la entidad es la obligada a reparar. Y esta reparación, pues por supuesto, no es una indemnización o una restitución porque no es posible devolver a la persona su condición de salud. ¿Qué debe hacer este padre de familia? Pues yo lo que le recomendaría es que presentara una queja, ¿cierto? Una queja frente al ministerio y frente a la superintendencia, ¿listo? Para que indagaran sobre la situación y que le dieran una respuesta a la razón por la cual desvincularon a la persona. Y aunado a ello, tratara de acercarse a un abogado o de pronto a otro profesional en salud para indagar si la razón por la cual se agravó la situación de salud de su familiar es con ocasión a esta demora en la prestación del servicio o tiene otras causas, ¿listo? El problema tal vez de acercarse siempre a los abogados es que muchos de ellos lo que hacen es pintar imaginarios, ¿sí? Les dicen te vas a ganar 300 millones de pesos sin explicar lo complejo que es un proceso de responsabilidad y cuando en la mayoría de las situaciones, si no es el 90% de los casos, los médicos son exonerados. Y son exonerados no porque el sistema de justicia no funcione, sino porque muchas veces la causa de estos daños es justamente la misma enfermedad o un riesgo inherente al proceso. Abogado, escuchemos lo que dice la señora Rina. Ella tiene una inquietud a propósito del caso que inicialmente tenemos acá, hemos venido tratando en Actúe en Derecho. Esto nos consulta. Me gustaría saber qué responsabilidad tiene el otorrino que me operó con respecto a que el nervio se vio afectado después de la cirugía y hasta el momento, 4 años y medio después, mi vida ha tenido un cambio drástico, enorme, tanto en relación a mi familia como en lo laboral. Llevo incapacitada 1 año y 5 meses aproximadamente. Bueno, abogado, antes de ir, tenemos 1 minuto antes de ir a comerciales, ¿cómo podemos orientar esta inquietud que tiene Rina?
Pues eso es un tema muy complicado, ¿cierto? Porque para la señora Rina ella tiene que tomar una decisión. Evidentemente, frente a lo que ella está manifestando, ella considera que la situación de salud que tiene en este momento es causa y culpa del médico que le dio el tratamiento. Yo le recomendaría que se informara muy bien, primero frente al consentimiento informado que le entregó el médico al momento, si él le manifestó que esto era un riesgo inherente al proceso, y segundo, si existen evidencias médicas que este tipo de procedimientos desenlazan de alguna forma en estas afecciones o no es normal y suele ocurrir frente a un procedimiento mal practicado. Una vez tiene esta información, ella debe decidir si va a solicitar del médico una indemnización en caso, pues en gracia de discusión, que haya sido causa y culpa de él. Bien, en esta situación ella pues decidirá si le es rentable enfrentarse a un proceso con los costos que implica, al riesgo de perder el proceso y pues solicitar el reclamo por parte del médico. En esa medida yo le recomendaría es que revisara esos puntos especiales para determinar si lo que le es más útil para su situación de salud es justamente demandar al médico. ¿Listo? Muy bien, seguimos en Actúa en Derecho. Usted puede seguir escribiéndonos al 310-245-8548. Pausa comercial y ya continuamos con más. Continuamos en Actúe en Derecho. Recuerde, 310-245-8548. Usted nos puede enviar sus mensajes de WhatsApp. Y en este momento tenemos una llamada al 648-4820. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y cuál es su inquietud? Trabajo que porque se iba a perjudicar más. Aló. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María Eugenia Moreno. Doña María Eugenia, bienvenida. Cuéntenos cuál es su inquietud. Bueno, mi inquietud es que tengo un hijo que trabaja en una empresa y lleva 4 meses de estar laborando allá, y él presentó, como al mes de estar laborando en esa empresa, presentó un dolor en la columna, ¿sí? Sí. Y resulta y pasa que él siguió pidiendo permisos para ir al médico, y en las primeras radiografías no les decían los médicos que no le salía nada. Y ya después, en otro examen que le hicieron, le mostró que tiene el puente de la columna roto. Y resulta que hoy la empresa lo llamó que le firmara una renuncia a la empresa, y mi hijo la firmó. A lo que la empresa se enteró que él tenía el puente de la columna roto, entonces lo echaron y le dijeron que hasta el sábado 23 de este mes tenía trabajo. Él firmó la renuncia para salir de esta empresa, y usted me está diciendo que debido al problema en su espalda fue que hicieron que firmara esta renuncia. Sí, señor, así es. Muy bien. Usted quiere saber qué puede hacer, ¿cierto? Sí, señor, yo quiero saber qué puedo hacer, y yo los estoy llamando de una finca de acá del Playón, del Playón Santander. Sí, señor. Y no tengo pues un televisor para darme cuenta cómo, sí, si me puede explicar. Bueno, tranquila, quédese ahí al teléfono y escuche lo que le va a decir la abogada en este momento. Abogada, ahí hay un tema importante, y es que se presentó aparentemente una situación de salud por el trabajo que él estaba realizando. Lo primero que debió haber pasado era haber utilizado su ARL. Su ARL. Bueno, el tema parece que él llega, tiene apenas un mes de estar trabajando. Sí. No sabemos si le hicieron un examen de ingreso, debe hacerse un examen de ingreso, no sabemos si él llegó con alguna condición preexistente. Sí. No debió haber renunciado, no debió haber renunciado. Ese es uno de los problemas que hemos dicho mucho acá. El tema de aceptar renuncias es precisamente eso, decir hasta aquí llegué yo, por voluntad no estoy queriendo continuar. No debió haber renunciado porque él está protegido por el fuero de estabilidad laboral, de estabilidad ocupacional reforzada. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Cuando una persona tiene un problema de salud, cuando está incapacitado, está en una situación de vulnerabilidad y no puede ser despedido, ¿cierto? Sí. Pero lo convencieron y renunció. Ahora, esto no quiere decir que él no pueda intentar alguna acción. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le podemos decir a la señora? Puede intentar hacerse calificar y demandar a la empresa. Si se logra probar que él adquirió esa lesión en el poco tiempo que trabajó con ellos, sería un accidente de trabajo y la ARL tendría que responderle. Muy importante tener esa claridad frente a este tipo de situaciones. Si usted presenta alguna complicación de salud
que provenga por la actividad laboral que usted está haciendo, lo primero que debe hacer es precisamente reportarla para que por medio de la ARL sea atendido y pues se le haga el tratamiento correspondiente. Y por supuesto nunca renunciar frente a esta situación. Si le está diciendo su empleador, no venga, renuncia acá, entrégueme y nosotros nos vamos a encargar de tratarlo y de hacer, no haga eso. No haga eso porque seguramente va a tener una muy mala experiencia y más adelante se va a complicar el tema. Bueno, esperamos que la señora María Eugenia pueda tener una guía con esto que le acabamos de decir. Vamos a leer otro mensaje de WhatsApp que nos envían y nos dicen lo siguiente. Para demandar una responsabilidad médica hay un tiempo determinado. Hace 4 meses sufrí una fractura de tibia con hundimiento en la meseta tibial. Al presentarme a urgencias me ordenaron rayos X y el ortopedista de turno me dijo que no había fractura y me dijo que caminara a los 8 días. ¿Acá hay o no hay responsabilidad? Y está preguntando si hay un tiempo o no determinado para demandar esa responsabilidad, abogado. Una pregunta. Dice que el profesional le indicó que caminara a los 8 días y ¿cuál fue la consecuencia de que él lo hiciera? Bueno, no lo manifiesta, dice simplemente que hace 4 meses sufrió una fractura y lo mandó a caminar. Sí, eso es lo que... porque pues pueden ser muchas situaciones. Bueno, sin esa información se hace... Le dijo que no había fractura. Que no había fractura. Que no había fractura. Y me dijo que caminara a los 8 días. ¿Y luego qué pasó? No manifiesta el televidente que nos dice... Al parecer sí hay fractura, porque dice, hace 4 meses sufrí una fractura de tibia con hundimiento en la meseta tibial. Al presentar mi urgencia me ordenaron RX y el ortopedista de turno me dijo que no había fractura. Al parecer sí hubo fractura y él está contando lo que le pasó antes de... Bueno, frente a la primera pregunta, ¿cuál es el término? Son 10 años. Sí, eso es una prescripción ordinaria de las acciones, ¿sí? De responsabilidad. De responsabilidad civil. En este caso, de responsabilidad civil contractual, porque él era el que tenía el vínculo con el médico. Quiere decir que tiene 10 años a partir del evento daño o del descubrimiento del evento daño para proceder a demandar. ¿Listo? Entonces, digamos que es una prescripción bastante larga, extensa. Claro, hay mucha vida en el derecho civil. Listo. Bastante distinto en el administrativo, ¿cierto? Sí. Que son 2 años. Ok. Eso frente a lo primero. Lo segundo es determinar si el tratamiento apropiado para esta fractura era o no era caminar, porque por ejemplo para las fracturas de los dedos del dedo pulgar. No, el del pie, no sé cómo se llama, el pequeñito, el que uno siempre, el anular, mayor corazón, índice. El dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. Sí. Okay. Listo, creo así. Sí, bueno, así lo conocemos. La indicación tengo entendido que es no enyesar, inmóvil, sino... Y además de eso, caminar. Entonces hay que determinar cuál es el tratamiento para eso. Ahora, mi pregunta frente a qué ocurrió con la indicación del médico es si el hecho de que él caminara con la fractura le ocasionó un daño posterior. Okay. Bien, porque si el tratamiento era ese, pues digamos que ahí no hay ningún tipo de responsabilidad, nexo causal. No hubo nada malo, se hizo lo que dice el procedimiento. Es raro porque él dice que le hicieron rayos X y que un ortopedista lo vio. Es raro que un ortopedista, si hay una fractura, diga que no hay o no la vea. A partir Por de los supuesto, rayos X. eso ya es diferente. Ahora, si en efecto había fractura, listo, y la indicación fue inapropiada y esta indicación inapropiada, mal diagnóstico, por supuesto, generó un daño, cualquiera que sea, pues a mí me parecería que frente a esta culpa podría llegar a probarse un evento de responsabilidad. Digo podría porque los procesos judiciales siempre son prácticamente lanzar una moneda al aire, incluso cuando tú tienes razón o la jurisprudencia te lo indica así, porque esta puede variar, no lograste probar, es muy difícil llegar a tener certeza absoluta en un proceso, ¿cierto? Muy bien. Rosa Méndez se encuentra con nosotros en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar, Rosa? Muy buenas tardes, doctor. Mire, soy docente, yo le escribí por WhatsApp, pero gracias a Dios me contestaron. Bueno. Soy docente pensionada de enfermedad profesional del municipio de Girón. Entré a trabajar en abril, en los primeros días de abril del 2003. En el 2015 me pensioné por enfermedad profesional. Pero la médica laboral, cumplí todo el tiempo de las incapacidades médicas, 1 año y 6 meses, algo así, hasta que me pensionaron, pero la doctora, la médica laboral del magisterio no sabía cómo pensionarme. Ella me mandó a preguntar al sindicato, yo francamente, inocentemente, pregunté, allá me dijeron que me pensionaran con la ley 100, pero yo estoy con el régimen de los profesores antiguos.
Ahora me pensionaron, la doctora me calificó, primero me calificó con el 98%, después me calificó con el 51%. En todo caso me pensionaron con el mínimo y ahora estoy sufriendo, pues, imagínense, de estar ganando en ese tiempo millón algo, ahora estoy ganando solo el mínimo. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Es una irresponsabilidad? ¿Qué es? Muy bien, muchas gracias por su llamada. Orientémosla, abogada, sobre esta situación y nos deja sus datos, señora Rosa, para atenderla con el especialista que maneja este tipo de casos, que es el tema de pensiones. Inicialmente, ¿qué le podemos decir? Inicialmente, pues aquí se trata de una irresponsabilidad o de una mala práctica no médica, sino administrativa, porque si ella no debía ser pensionada con la ley 100, sino con el régimen del magisterio, parece que eso no lo tomaron en cuenta. Presentar una reclamación, presentar un derecho de petición y esperar la respuesta para que podamos saber si tiene derecho o tiene lugar a una acción judicial o no. Mire esta pregunta que nos hacen a través de WhatsApp, que creo que es del común. Cuando vamos y asistimos a un médico, dicen, no, es que vamos al seguro y solamente nos mandan ibuprofeno. Bueno, acá tenemos algo muy similar. Nos dice, abogado, lo siguiente. Yo he asistido al médico varias veces para saber por qué me da tanto dolor de cabeza. Siempre me envían medicamentos para calmarlo, pero no dicen nada. Hasta el lunes que volví al médico y me dijeron que me habían diagnosticado migraña. Mi pregunta es, ¿cómo saben ellos qué es lo que realmente me pasa si nunca me han hecho un examen en la cabeza? Gracias y buena tarde. Bueno, digamos que esta pregunta no es tanto de derecho como de medicina. Es más médica, ¿no? Sí, es más médica. Yo tengo conocimiento, pero pues digamos por amigos médicos, que existen 3 condiciones de migraña que no han sido dilucidadas por la ciencia médica. Es decir, hay 3 situaciones en las cuales la ciencia moderna no sabe por qué ocurren estas migrañas. Entonces son migrañas localizadas, son migrañas que ocurren en un círculo alrededor de la cabeza o en toda la cabeza, que es la migraña más fuerte. No se sabe por qué ocurren estas migrañas, ¿sí? Yo creería que el profesional en medicina debe conocer el procedimiento, ¿cierto? Que debe existir para determinar si es una de estas migrañas que la ciencia desconoce sus causas. Sí, de acuerdo a la sintomatología que presente la paciente. Y si realmente no quedó conforme con el dictamen o el diagnóstico, debería buscar otro profesional en salud que tal vez le haga un diagnóstico que ella considere más apropiado o que haga otros métodos para llegar a ese diagnóstico. Me dice un médico que nos acompaña en el máster y que nos dice que eso es tanto como tratar de hacerle un examen de cáncer a una persona que cree que tiene cáncer, pero a nivel inicial, los primeros diagnósticos simplemente dicen que no hay por qué revisar o mandar a hacer un examen con los síntomas iniciales. Entonces, es un tema como ya de concepto profesional por parte de los médicos. Claro. Exactamente, y pues si consigue varias opiniones médicas en el mismo sentido, pues uno diría que quien tiene el conocimiento especializado en el tema son ellos, ¿cierto? Muy bien. Tenemos mensaje de WhatsApp que nos envían a través de audio. Esto nos dicen los televidentes. Muy buenas tardes, doctores. Hablan con Gustavo Ayala. Mi pregunta es, yo tuve un accidente de trabajo hace 14 meses donde estoy laborando y ahí entre un mes ya se acaba el trabajo. El ARL me atendió por 8 meses, me atendió por accidente de trabajo y luego me mandó para la nueva EPS diciendo que eso no era accidente de trabajo. Yo me siento muy enfermo, tengo mucho dolor de cintura, no hallo ni parado ni asentado. Yo estoy ahí en la empresa laborando de construcción, estoy laborando con medidas de retenciones, pero como yo estoy para la nueva EPS, ellos me pueden echar a mí, porque yo ahorita se acaba ahí terminación de contrato y yo quedo jodido. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesito un consejo de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias al televidente por enviarnos su mensaje. Abogado, en este tipo de situaciones, ¿se mantiene o no se mantiene? ¿Hay riesgo de que lo puedan despedir? Bueno, primero pues debo aclarar que mi experticia no es el derecho laboral, esto parece un tema de derecho laboral, sin embargo tengo conocimiento que la línea jurisprudencial que ha manejado la Corte Constitucional en materia de enfermedades causadas con ocasión al trabajo, que parece que ocurre esta situación así,
debe mantenerse a la persona porque se le crea un vínculo especial, lo que estamos hablando. El señor está amparado por el fuero de estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que aunque termine la obra o labor para la que él fue contratado, por estar en esta especial situación de vulnerabilidad, no puede ser despedido hasta tanto haya un dictamen médico o se cumpla el ciclo de las incapacidades para que ya lo tome el fondo de pensiones, pero entre tanto no puede ser despedido mientras se encuentre incapacitado. ¿Y el sueldo quién se lo debe pagar a la persona, en este caso al trabajador? La empresa donde él está trabajando. ¿Debe seguir pasando? Claro, porque es que la empresa lo que hace es delegar el tema de salud en una EPS, en una ARL, pero la responsable es ella. Yo diría finalmente que el mecanismo acá pareciera que es la tutela. La tutela. Y que el juez de tutela puede determinar si realmente existe este fuero especial y a partir de ahí ordenar la protección que considere pertinente. Esto suponiendo que lo van a despedir, porque hasta el momento él todavía continúa allí, se le va a acabar el contrato y pues está el temor. Es que lo que él dice es que termina la obra. Sí. Y en esto de construcción era muy común, los obreros salían lesionados o como fuera, pero como terminó la obra, se acabó el contrato. Esto es lo que la línea jurisprudencial de la Corte ha venido protegiendo. Sobre estos temas es que se ha venido pronunciando y no se puede despedir una persona que esté en situación de vulnerabilidad, y qué más vulnerabilidad que estar enfermo de la columna, por ejemplo. Perfecto. Sí, claro. Vamos con otra llamada en línea, señor Laureano Pinzón. Muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. ¿Cómo le podemos ayudar? Muchas gracias. El caso mío es simpático. El doctor Juan Trillos, que es fisiatra, me ordenó que la EPS me diera una faja lusosacra a la cadera. Sí. Y bueno, empecé que demorado, yo necesitando la faja. No, que no me la daban, que porque el fisiatra no había explicado para qué era que necesitaba la faja. Como yo vi que eso no era, ellos le ponen a uno muchas trabas, para unas pastillas, para una droga, para lo que sea. Entonces hice una tutela, con sorpresa grande que el juez dio como veredicto que no se me aprobaba. Y que como yo tenía cómo comprarla, que la comprara. Eso me dolió y pienso, como pensionado me descuentan, y es ahora que yo estoy ahí padeciendo con la cadera porque la faja no me la dieron. Entonces acudo a ustedes a ver qué me aconsejan. Don Laureano, la faja, ¿cuál era la función de la faja? Es para ayudar a la columna, sostener la cadera. Ok. El mismo médico hace unos años me dio una, pero eso con el correr del tiempo se desgasta el caucho. Y ahora me la volvió a formular, pero no me la dieron. Y el juzgado también va en favor de la EPS, manifestando que no se me aprueba porque yo tengo cómo comprarla. Muy bien, don Laureano, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogado, ¿qué le podemos decir al señor Laureano? ¿No está recibiendo algo que aparentemente mejoraría su calidad de vida en una situación que tiene con su cadera? ¿Qué puede hacer? Pues es complejo porque el mecanismo que tiene el ordenamiento jurídico para ello es justamente la acción de tutela. Frente a, digamos, a los elementos que él nos da del caso, uno no puede realmente conocer todas las particularidades. Sí. Bien, seguramente en la decisión del juez de primera instancia en la acción de tutela, pues le da ciertos motivos por los cuales no ordena la entrega de este elemento para mejorar la situación de salud del paciente. Ahora, si él no está conforme con estos argumentos, puede perfectamente impugnar la decisión. Bien, si el juez de segunda instancia, frente a la acción de tutela, toma una decisión, digamos, ratificando la decisión inicial, pues lamentablemente el sistema se cierra. Ahí tiene la posibilidad la Corte Constitucional de revisar la decisión. Estoy seguro que esto no es una decisión ajena, sino es una decisión repetitiva. Seguramente hay una posición de la Corte Constitucional al respecto
y pues en última instancia pues sí debe comprar él por su propia cuenta el implemento, porque así lo determinaron los jueces, es en últimas lo que el derecho le está diciendo, ¿sí? Entonces ya él no puede o no tiene ninguna otra acción para defenderse frente a esas decisiones. ¿Se podría estar argumentando que la faja simplemente es de carácter estético y no termina siendo crucial y por eso la negativa? No, tal vez el costo es muy bajo, muy ínfimo de pronto, o tal vez no está incluido dentro del POS. Esto nuevamente me lleva a lo que ya he dicho frente a cuál es el sistema de salud que los colombianos tenemos y el que hemos diseñado a partir de las normas que pues ha legislado el Congreso de la República. Bien. En última instancia somos nosotros como sociedad los que decidimos cuál es el sistema de prestación de servicios de salud que queremos a través de nuestros representantes. Eso es pues lo que podría uno decirle en este caso. Bueno. Y pues yo le recomendaría que compre la faja. Claro. Pues que no se deje deteriorar en su salud, que no se deje deteriorar más su salud por algo pues que de pronto está al alcance de su presupuesto. Bueno. Vamos a recibir una llamada antes de ir a comerciales para escuchar la pregunta. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, mire, es que habla Fradi. Sí, señora. Es la mamá de la hija que ella está padeciendo del trasplante de córnea. Sí, señora. Ella tiene que hacerle trasplante de córnea en los 2 ojos. Ajá. Y hace 3 años le está tomando el pelo Medimás, porque ella tiene la subsidiada. Y ella la doctora ya la mandó para 4º nivel, hace ya varias veces que ha ido a la clínica, la mandaba a 4º nivel. Entonces la chuta al uno, al otro y así la tiene, y ella tiene que hacerse una cirugía rápido del trasplante de córnea, no hay que esperar más, porque ella la tiene ya como un caramelo. Ok, bueno, vamos a darle respuesta al regreso de esta pausa. Antes comentar, una cosa es el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Si en el contributivo no nos va bien, el subsidiado no está mejor. Vamos a hacer una pausa comercial, ya seguimos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogado, ¿qué le podemos contestar a este televidente que nos hacía esta consulta? La preocupación de su hija y el trasplante de córneas que necesita con urgencia, pero pues que no es brindado. Está en el régimen subsidiado de Medimás. Bien, lo que yo le recomendaría es que presentara una queja frente al sistema de PQRs de la EPS y de la IPS que le están prestando el servicio de salud, y aunado a eso lo haga frente al Ministerio y la Superintendencia. ¿Listo? Una vez haga esto, también de forma concomitante presente una acción de tutela, y si es posible entregar el diagnóstico médico donde indica la urgencia de este tratamiento, sería lo mejor para que el juez de tutela ordene de forma urgente la práctica del procedimiento. Es más, si es posible que el abogado que consiga a la persona por medio de un consultorio jurídico, que lo haga por su propia cuenta porque es una acción de tutela y puede hacerlo, solicite una medida provisional si cuentan pues con la información o con las pruebas que demuestren que esta situación es en extremo urgente. ¿Sí? Aquí podemos hablar negligencia administrativa o responsabilidad administrativa. Bien, el punto es que para que exista responsabilidad tiene que haber negligencia. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando tú dices responsabilidad, no solamente estás diciendo responsabilidad. Decirlo implica también que existe culpa, que existe nexo causal y que existe daño. ¿Listo? Eso es. Ahora, pues digamos, no basta comprobar, como estamos hablando ahorita en la pausa, que hay una demora en la práctica del procedimiento. También es necesario mostrar que esta demora va a tener injerencia en agravar la condición de salud del paciente. ¿Sí? Bueno, abogada, esta pregunta es para usted. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, me llamo Karen, yo estoy trabajando como enfermera domiciliaria en una IPS. Tengo contrato, estoy embarazada, tenemos 2 descansos al mes, pero la empresa nos lo descuenta. La empresa no los descuenta. No tenemos permiso para citas médicas. Yo quiero saber, como embarazada, ¿qué beneficio tengo con la empresa? Todos. El fuero de estabilidad laboral ocupacional que estábamos hablando parte del primer pronunciamiento que hizo la Corte, que es el fuero de estabilidad para las mujeres embarazadas. Se llama fuero de estabilidad laboral reforzada.
la Corte lo dio por vía jurisprudencial inicialmente para las mujeres embarazadas. Entonces ella en estado de embarazo puede acudir al Ministerio del Trabajo porque ella está en extremo de vulnerabilidad y está protegida totalmente, y el ministerio lo que va a hacer es hacer efectiva esa protección. No puede ser que no tenga permisos para citas médicas, no puede ser que no tenga descansos. Esto pues tengo entendido que los descansos se los descuentan. No, esto es totalmente irregular. Claro, eso es irregular. Bueno, importante que entonces se haga el procedimiento. Vamos con una última pregunta antes de finalizar el programa. Dice, yo tengo un hijo de 4 meses y la semana pasada lo pasé por urgencias por una diarrea y fiebre, y lo que me dijeron era que era una virosis. Pasaron 4 días y después ya hacía popó con sangre y una baba rara. Lo pasé de nuevo a urgencias y me le hicieron exámenes y le salió una gastroenteritis bacteriana. Me la mandaron antibiótico, que ya lo descontinuaron, y no me los dio el seguro. ¿Qué podría hacer en mi caso? Muchas gracias. No, pues aquí yo le recomendaría que de forma urgente presentar una acción de tutela, que lo pueda hacer incluso de forma verbal, preguntando en el Palacio de Justicia cuál es el juzgado de turno, para que el juez de tutela de forma demasiado rauda y veloz consiga dar una orden que ayude de cierta forma a solucionar la situación, porque vería que su hijo está en una situación de grave peligro y debe actuar con mucha urgencia. Bueno, con este tema definitivamente hay mucho por hablar y vamos a seguir teniendo especialistas que nos van a hablar de estas problemáticas, abogada, que terminan siendo contundentes, necesarias dentro de un sistema de salud colapsado que infortunadamente a veces se siente que no están las herramientas y pues el usuario se siente solo. Sí, realmente todo el tema es responsabilidad del sistema que nosotros tenemos y del sistema que hemos escogido a través de las personas que escogemos para que nos representen. Entonces nosotros tenemos un sistema pues que no está funcionando, pero que no ha logrado tampoco ser posible que lo cambien. ¿Qué podemos hacer? Seguir presentando las quejas, seguir presentando las acciones de tutela, seguir acudiendo a los jueces de la República, que en cierta medida han logrado como mitigar en algunos casos, digamos, los daños que estas irresponsabilidades o irregularidades acarrearían a futuro. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, lo disfruté mucho. Bueno, a ustedes televidentes por haber estado en sintonía con nosotros. Recuerden, mañana en punto de las 2 de la tarde estaremos nuevamente con otra temática. 310-245-8548 es nuestro WhatsApp, y al 648-4820. Los dejamos con toda la buena energía de DJ TV Pura Actitud. Feliz tarde, bendiciones.